Bueno, hermano, vamos a tratar el tema que anunciamos al principio. Hemos hablado de la reforma laboral, hemos hablado de la consulta popular y ese día no hablamos de la reforma pensional, que fue aprobada ya por la Cámara de Representantes, pero recordemos que tuvo sus dificultades con la oposición, hasta el punto que, habiéndose aprobado en Cámara de Representantes, esta ley de la reforma pensional tiene cerca de 50 demandas ante la Corte Constitucional. Ahí está en estudio si es exequible o no, pero tratamos ahorita nuevamente el tema de la reforma pensional y usted tiene una invitada para hacerlo, hermano. Una invitada muy especial, experta en estos temas de derecho pensional, la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, a quien le agradecemos aceptar esta invitación esta mañana en Clic. Gracias, doctora Paula Andrea, gracias por acompañarnos, bienvenida. Hola Germán, buenos días, y a Roger también, un saludo para todos. Bueno, ya Roger lo explicaba, está digamos que pendiente de decisión en la Corte de lo que pasa con la reforma pensional, pero podemos ir diciendo que pase lo que pase, pues hay que prepararse por si se deja en firme o si se cae. ¿Por qué no hablamos un poquito, doctora Paula Andrea, de diferencias entre el régimen que tenemos ahora y lo que vendrá después de que la Corte decida? Así es, Germán. En este momento tenemos el Sistema General de Pensiones que establece la Ley 100 de 1993 y en este régimen general de pensiones hay dos regímenes pensionales que son el régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por los fondos privados. Entonces recordemos que son dos regímenes pensionales que coexisten al mismo tiempo y compiten entre ellos. Por eso es que todas las personas están constantemente, ¿para dónde me voy? Me voy para Colpensiones, me quedo en el fondo privado, ¿qué me conviene más? ¿Por qué? Porque actualmente están compitiendo. Mientras que con la reforma pensional se establece un sistema de pilares, el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el voluntario, y allí en el pilar contributivo, que es donde estamos los que cotizamos y quienes vamos a pensionar, hay dos componentes, el componente de prima media que administra Colpensiones y el componente de ahorro individual que administra los fondos privados, pero ahí no están compitiendo, se están complementando. Entonces es algo muy distinto a lo que tenemos en la actualidad, porque ya va a terminar esa competencia entre ambos regímenes y lo que va a haber es que uno complementa al otro. En el momento en que la Corte apruebe la reforma pensional, si se da el caso, ¿qué pasaría con esta situación que tenemos ahora con el régimen de prima media, que es el que se conoce como Colpensiones, que es el público, y los fondos privados? ¿Qué cambios sustanciales habría entre esto que tenemos ahora y lo que vendría? Bueno, entonces hay que tener presente varias cosas. En este momento lo que hay en la Corte son demandas de constitucionalidad, es decir, la Corte tiene que definir si esa norma es constitucional o no es constitucional, ¿cierto? Entonces, pues la mayoría de demandas están basadas en todo ese trámite que se hizo de manera incorrecta en el Congreso, pero aún teniendo estas demandas en trámite ante la Corte, la reforma pensional entra en vigencia el 1 de julio de 2025. Ya cuando salga la sentencia de la Corte, miraremos en qué sentido salió, si salió declarando inexequible la totalidad de los artículos, si solo algunos, cuáles son los efectos de la declaratoria de inexequibilidad, si es hacia el futuro, si también hacia atrás, o sea, hay que esperar qué va a pasar, pero la reforma pues ya está aprobada y va a entrar en vigencia el 1 de julio. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que normalmente en las reformas pensionales hay un régimen de transición que es el que nos permite conservar la norma actual, es decir, quienes tenemos más de 750 semanas mujeres a 1 de julio de 2025, hombres 900 a esa misma fecha, entonces a nosotros no nos van a aplicar esta reforma. ¿Por qué? Porque estamos en régimen de transición. Entonces, quienes tenemos ese número de semanas que les acabo de contar, pues seguimos con este régimen actual, donde hay dos regímenes compitiendo, lo que les estaba explicando ahorita, y quienes no tienen este número de semanas quedan ya cobijados bajo la reforma pensional. Mientras la Corte no se pronuncie, entra en vigencia y se aplica. Saludo muy especial, Paula Andrea Escobar. Bienvenida. Hola. Oiga, muchas usted gracias, dice, gracias. Oiga, me devuelvo a las dos palabras que usted utilizó ahorita.
Competencia y complemento. Competencia hoy, complemento a partir del 1 de julio del año 2025, ahorita mismo, ¿cierto? Sí, ya, sí, en un mes. Eso no tiene. Cuando usted dijo ahorita, paréntesis, cuando usted dijo ahorita, mientras la Corte Constitucional se pronuncia, porque esto entra en vigencia el 1 de julio, y ¿sabe qué? No sé por qué estaba pensando yo en más tiempo, no, estamos hablando de menos de un mes, ahí entendí entonces yo, porque dice usted, la Corte Constitucional se va a pronunciar en estos días, vamos a ver qué pasa, pero bueno. Puede ser después, Roger, puede ser después, en 6 meses, y la reforma entra en vigencia. Ya entra en vigencia en todo caso, ya después veremos qué pasa, lo ha dicho usted. Pero palabras, vuelvo y digo, competencia y complemento. ¿Cuál es la competencia? La del régimen vigente hasta el 1 de julio del año 2025, o sea, hasta dentro de menos de un mes. Complemento a partir del 1 de julio, o sea, dentro de menos de un mes. ¿Cuál es, digamos, para el pensionado colombiano, cuál es, digamos, mejor palabra, digámoslo así, para agradecer? ¿Que haya competencia o que haya complemento? Porque siempre nos ha hablado de que la competencia siempre generará mejores condiciones para, en este caso, los usuarios. Pero si es complemento, a mí me parece muy interesante. Entonces, ¿cuál es la verdadera diferencia entre uno y otro? Bueno, entonces, antes de explicarles cómo esta diferencia, es importante recordar que la competencia sigue para quienes estamos en transición. O sea, quienes estamos en régimen de transición, que seguimos con la norma actual, esa competencia va a seguir. ¿Por qué? Porque estamos beneficiándonos del régimen actual. Quienes no tienen ese número de semanas y no están en transición, entonces entran con reforma pensional, donde uno complementa al otro. Entonces, ¿qué sucede? La competencia, pues, en este momento, para quienes ganan entre uno, pues, en la norma actual, quienes tienen un salario mínimo o similares, realmente la competencia no los afecta, para nada, porque van a tener una mesada pensional del salario mínimo en Colpensiones o el salario mínimo en fondos privados. Mientras que quienes tienen salarios altos, vamos a hablar de personas con 3 mínimos, 4 mínimos, más de ahí, obviamente les conviene más en cuanto al valor de su mesada pensional Colpensiones. Y en los fondos privados les reconocen un salario mínimo. Entonces, ahí la competencia. En Colpensiones me reconocen una mesada más alta, en el fondo privado me reconocen una pensión de salario mínimo, yo me quiero ir para Colpensiones. Entonces, ahí está el tema de la competencia. Ahora, en la reforma pensional van a resultar afectados necesariamente quienes tienen salarios superiores a 2.3 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque van a cotizar hasta 2.3 mínimos en Colpensiones y lo que exceda ese valor lo van a cotizar a una ACAI, o sea, una administradora al componente complementario de ahorro individual. Y si en un fondo privado nos exigen para un salario mínimo 470 millones de pesos, para un salario mínimo, entonces, si solamente vamos a cotizar a una CAI lo que exceda 2.3 mínimos, eso quiere decir que los capitales que vamos a reunir en una CAI pues son pequeños, y eso también quiere decir que el valor que va a reconocer la CAI, que es lo que va a complementar lo que reconoce Colpensiones, pues al unirse van a ser valores muy inferiores a lo que hoy se reconoce como mesada pensional en Colpensiones. ¿Cuál es la palabra que usted, la CAI, ¿qué dijo ahí? CAI. ACAI, A-C-C-A-I, ACAI. Las ACAI son administradoras del componente complementario de ahorro individual. Complementario, que se aplica en esta característica del complemento que usted nos ha dicho que es la de este nuevo régimen. Último comentario, y es que entonces, por lo que usted explica, la competencia, como se entiende generalmente, para el caso del régimen que muere ahorita el 1 de julio, realmente no tiene, digamos, el valor que uno entiende por competencia. Competencia para que me ofrezca lo mejor. Lo que yo veo aquí en todo caso, por eso es que tanta gente ha intentado pasarse del régimen de privado al medio del régimen de prima media. Pensiones, porque definitivamente hay muchas más, por lo que usted dice aquí, ahí nomás de rapidez, mucho más beneficios en este régimen de Colpensiones que en el otro. Entonces, ahí la competencia realmente fue lo que pasó, creo que sí ocurrió, por eso tanta gente arriesgándose a pasar, y incluso ustedes, los abogados, han
digamos, recurrido a un argumento. La desinformación, o hasta el engaño. Mucha gente fue engañada cuando se les presentaron con el cuento de que este régimen privado es la garraquera, ¿cierto? No les dio toda la información. De hecho, Roger, en la reforma pensional, en la ley 2381-2024, se establece una ventana de traslado para quienes tienen 750 semanas mujeres o 900 hombres y ya hayan traspasado esa edad que nos exigía la norma, que era el traslado lo podíamos hacer antes de los 47 años o antes de los 52 años los hombres, y por eso nos tocaba demandar, porque las personas se daban cuenta de que no se habían trasladado ya después de la edad. Con la reforma se establece una ventana de traslado de 2 años que ya empezó en julio del año pasado y termina en julio de 2026. Entonces, en este momento las personas quienes están en transición se están trasladando sin necesidad de presentar demandas a Colpensiones. Doctora Paula Andrea, lo que usted acaba de decir sobre la SACAI y lo que se exige en un fondo privado para lograr al menos un salario mínimo es muy preocupante. Ya sabíamos que con el régimen actual, pues digamos que es más fácil obtener una pensión más alta dependiendo del salario en el Colpensiones que en los fondos privados, porque el capital que exigen es muy alto. Y hay personas que tienen un salario más o menos bueno y terminan pensionándose con un salario mínimo. Pero en esta situación con la reforma pensional, pues las cosas no cambian ni mejoran. Entonces, sin comprometerla a usted, pues me gustaría saber si a la larga la reforma pensional no trae muchos beneficios para determinados trabajadores y a la larga sería también mejor que se cayera en la Corte Constitucional. Efectivamente, Germán, esta reforma tiene beneficios para personas que tienen salarios mínimos, hasta 2.3 mínimos inclusive. Pero las personas inclusive clase media, que ganan 3 mínimos, 4 mínimos, pues se van a ver muy afectados, les va a bajar su capacidad de pago enormemente una vez se pensionen. Eso también puede afectar la economía porque son personas que ya no van a tener pues disponibles los recursos que normalmente se tenían para pagar administración de su inmueble, prediales, universidades de sus hijos, cuando tengan el reconocimiento de la pensión, quienes están bajo la reforma pensional. Eso realmente afecta en el valor de la mesada a muchísimas personas que tienen salarios por encima de 2.3 mínimos. Bueno, otra inquietud que me surge cuando usted habla del régimen de transición es que cumpliendo los requisitos de las semanas para mujeres y para hombres, a 1 de julio, pues hay un régimen de transición, es decir, la gente se queda con lo que existe actualmente y no tiene que ser cobijado por la norma nueva. Pero la gente podría analizar su situación en particular y decir, yo renuncio al régimen de transición. ¿Es posible esto? Efectivamente, el decreto reglamentario que se expidió ahorita en mayo, el 514 de 2025, establece la posibilidad de renunciar al régimen de transición. Entonces, si bien antes de este decreto, pues personalmente consideraba que también se podía renunciar a la transición, también sabía que seguramente Colpensiones no iba a aceptar estas renuncias y nos íbamos a ver abocados a iniciar una cantidad de procesos ordinarios ante jueces laborales, pero ya con este decreto quedó claro de que las personas pueden renunciar a la transición, que esta renuncia debe ser por escrito y que esta renuncia se presenta a Colpensiones una vez, o sea, en el momento en que vamos a pedir la pensión. O sea, no es en cualquier momento que uno va y renuncia, sino, ya voy a pedir mi pensión, voy a renunciar a la transición. Y también establece este decreto que estas entidades, las Colpensiones, tienen la obligación de dar la asesoría al afiliado de si realmente le conviene o no le conviene la transición. ¿Por qué? Porque hay normas de la reforma, por ejemplo, disminución de semanas por cada hijo, 50 semanas, hasta 3 hijos. Entonces las mujeres dicen, ay, qué bueno, yo quiero que me apliquen esta disminución. Sí, pero si renunciar a la transición le implica una mesada pensional más bajita, entonces espere un momentico, analicemos bien si nos conviene o no nos conviene renunciar a la transición. Entonces eso va a ser súper importante para cada afiliado, verificar antes de renunciar si le conviene o no. Yo no entiendo por qué renunciaría a la transición, por qué renunciar. O sea, ¿qué mueve a la persona que quiera hacerlo?
Bueno, entonces volvamos al ejemplo del descuento de semanas por hijos. Hay una norma en la reforma para mujeres y dice descuento de semanas por hijos y nos dice que nos van a descontar 50 semanas por cada hijo hasta 3 hijos, o sea que una mujer, pues podría pensionarse con 800 semanas, hasta 750 puede bajar. Entonces, pero esto, ¿con cuál norma? Con la reforma. Con la reforma. Quienes estamos en transición no nos van a aplicar ese descuento por hijos. Entonces yo digo, ay, no, yo quiero beneficiarme de ese descuento por hijos, de esa disminución de semanas por hijos. Pero voy y miro, ay, güey madre, pero mi mesada va a quedar muy bajita, porque yo cotizo por 5 salarios mínimos. Entonces, no me conviene ganarme, pues, 3 años, que son 3, si tengo 3 hijos, me va a ganar 3 años, no me conviene eso a cambio de tener una mesada pensional el resto de mi vida súper bajita. Entonces, es mejor decir, coticemos esos 3 años, o ese año, si es un hijo, o esos 2 años, si son 2 hijos, coticémoslos, o miremos si tenemos un vacío en la historia laboral donde hayamos omitido afiliación como independiente y paguemos un cálculo actuarial, o miremos si tenemos tiempos en mora y se pagan con empleadores o como independientes si se puede, pero completemos las semanas que nos exige la norma para pensionarnos normal. Por supuesto. Con el régimen actual. Por supuesto, pero se necesita, perdón Germán, antes de que pregunte usted, se necesita una buena asesoría. Pues tendría que la gente que contar con personas como Paula Andrea Escobar. ¿Cómo es que llamamos empresa, Paula Andrea? Es tu futuro abogados en pensión. Es tu futuro abogado. Pues tendría que contar con esa asesoría, pero en todo caso mucha gente de pronto no va a tener la posibilidad. La gente sí debe estar asesorada. ¿Cómo asesora? Más allá de que puedan contratarla a ustedes, pues para que los asesore. A ver, en la norma establece que el mismo Colpensiones tiene esa obligación, pero seguramente va a pasar como cuando las personas se trasladaron a fondos privados, que ellos igual tenían el deber de información y aún así no lo hicieron porque tampoco tienen la capacidad humana para sentarse con cada afiliado, mirar cálculos, mirar si sí, mirar si no y decirle no le conviene esta renuncia a la transición. Obviamente nosotros, por ejemplo, que tenemos asesoría sin costo en la línea de WhatsApp, quienes nos escriben sin costo en la línea de WhatsApp, pues nosotros contestamos todo lo que nos preguntan y es de manera gratuita. Sin embargo, en este tipo de asesoría se requiere hacer cálculos para poder definir el valor de mi mesada va a ser mejor aquí o allá, y esos cálculos sí se deben hacer con unos peritos o unos técnicos y eso va a implicar un valor que la persona tiene que invertir para poder definir si me conviene o no el valor de la mesada que recibiría. Espérate antes de que Germán pregunte, háganos el favor y nos dice cuál es ese número del WhatsApp para que durante el resto de la conversación José León Vasco nos lo vaya ponchando, porque por aquí precisamente es un tema tan sensible que por aquí me escriben cositas y preguntas, a pesar de que no estamos hoy, digamos, haciendo las consultas de los detalles. Simplemente estamos hablando de los dos regímenes en comparación, pero usted sabe cómo es esto. Entonces, ¿cuál es el número, Paula Andrea? Bueno, nuestra línea de WhatsApp es 310-333-3301. 310-333-3301. Ahí nos pueden consultar. Ahora, esta línea se mantiene súper colapsada porque pues obviamente la asesoría no tiene costo, pero si nos tienen mucha paciencia, a todos les contestamos, a todos. Entonces, escribir y esperar con paciencia la respuesta. Qué maravilla. Bueno, hermano, adelante. Oiga, es tu futuro, el nombre mejor escogido porque es que es el futuro de la gente, esto de las pensiones. Ineficacia en el traslado es que se llama la figura esa de la desinformación de los fondos. Cuando la gente no le explicaba, los asesores no le explicaban a las personas qué era lo que tenía que tener como requisito para poder pensionarse temprano a los 45, 50 años, y la gente caía redondita y era porque nunca le explicaron. Exactamente, eso es lo que los jueces en sus sentencias declaran. Se declara la ineficacia del traslado de tal persona al régimen de ahorro individual, teniendo en cuenta que no lo asesoraron, no le informaron, no le hicieron proyecciones, no le hicieron cálculos, no le explicaron nada. Entonces, efectivamente, esa afiliación es ineficaz y esto es lo que han venido declarando los jueces en la cantidad de sentencias que se han emitido en todos estos años. Que ahora las personas en esta ventana de traslado pues pueden ir a trasladarse sin necesidad de demanda, pero que quienes están en demanda, el consejo nuestro es continúen con la demanda porque no sabemos qué va a pasar en la corte. Entonces sería una irresponsabilidad desistir de estas demandas que están en trámite sin saber
pues que va a definir la Corte en esta sentencia de constitucionalidad. Perdón, a ver, tranquilo, Germán, pregunte que ya... No, yo quería volver un poquito, ustedes lo mencionaron hace un momento atrás, pero para que le reforcemos a la gente, a pesar de que la Corte no se pronuncie hasta el 1 de julio, ahí, de ahí en adelante entra en vigencia la reforma pensional 1 de julio, pero podría haber un pronunciamiento posterior de la Corte, es decir, en cualquier momento la Corte podría tumbar todo. Así es, la Corte, lo más probable es que ahorita en junio, bueno, no sé si la Corte ya esté con el motor tan adelantado para que la sentencia salga en junio y podamos tener algo de claridad en julio, pero muchas normas son declaradas inexequibles posterior a la entrada en vigencia y la Corte tiene que definir en esa sentencia qué va a pasar con esa declaratoria de inexequibilidad, qué pasó con todo lo que ocurrió bajo la vigencia de la norma en ese lapso del 1 de julio a la fecha de la sentencia. También la sentencia lo dirá. Esta pregunta tiene mucho de político, mejor dicho, todo lo que se refiera a la reforma pensional tiene en su esencia mucho de político. Pues, ¿por qué? Porque es en el Congreso de la República, que es una corporación eminentemente política, donde se definió, se decidió y finalmente pasó. ¿A dónde? En su último momento, digámoslo así, que fue la Cámara de Representantes, pero los que no están de acuerdo con la reforma pensional, pues procedieron a demandarla inmediatamente. Que estamos hablando de 50 reformas, de 50 demandas. O sea, es mucho, y muchas tienen detrás el contenido político. Entonces ahí es donde viene la pregunta. Usted, que es experta en el tema, es especialista en el tema, que tiene tanta experiencia, que seguramente las decisiones políticas le interesan, por supuesto, en el sentido en qué es lo que finalmente se decide para que su trabajo realmente pues, pueda ejercerse con ese conocimiento. Pero le pregunto, ¿es mejor o no es mejor esta nueva ley? No obstante lo que la oposición diga, que dicen que es lo peor que le pudo haber pasado al sistema de pensiones nuestro. No, yo pienso que la reforma tiene pues unas cositas chéveres para las personas que tienen, bueno, algunas figuras novedosas, por así decirlo, que ahorita podemos hablar de ellas. Pero en general pienso que la norma actual tiene mayores beneficios y por lo que les decía ahorita, o sea, muchas personas se van a ver perjudicadas en el valor de la mesada, porque finalmente la reforma en cuanto a pensión de invalidez, pues no trae pues mayores cambios, en pensión de sobrevivientes pues tampoco, algunas novedades pues en beneficiarios, pero la pensión de vejez, que es realmente lo que nos interesa porque cotizamos pensando en la vejez, vamos a quedar muy afectados. Las personas que tienen salarios superiores a 2.3 mínimos. Y además, también está tan mal redactada que tienen una cantidad de inconsistencias. Ya en los fondos empezaron a interpretar de unas formas que uno dice, ya tenemos trabajo. O sea, hace 5 minutos me enviaron un comunicado de Colfondos, creo que fue, donde le dicen a una persona que ya cumplió la edad para reclamar devolución de saldos, que ya cumplió sus requisitos, que si a 1 de julio no le han reconocido la devolución de saldos o le rechazan la solicitud por cualquier documento, que ya queda cobijado bajo la reforma pensional y no podrá reclamar su devolución de saldos. O sea, ya empezaron a interpretar la reforma al revés. Entonces, realmente, pues sería muy, muy interesante que la Corte la declarara inexequible. Ya iba a decir, precíselo, y ya con esto último lo precisa. Usted es una persona que está convencida de que esas demandas, cualquiera de ellas, deben prosperar y que la Corte deben prosperar. ¿Por qué? Porque la actual estamos hablando del sistema pensional actual que viene desde 1993, es mucho mejor al que entraría en vigencia a partir del 1 de julio de este año, o sea, en menos de un mes. Es mucho mejor la que viene a la que empezaría. Pero viene mi otro comentario, mi otra pregunta, también tiene mucho de político. Yo no entiendo entonces si este gobierno, que es el que supuestamente está pensando, estamos hablando de Gustavo Petro, que es el que ha liderado esta reforma pensional, que piensa en los beneficios de los colombianos y especialmente de los trabajadores, porque entonces se metió con una reforma que no es mejor que la que va a reformar. O sea, el cambio ahí es de
Guatemala, a propósito de Guatemala hoy, ¿no? De Guatemala para Guatepeor. Sí, efectivamente, él lo hizo también pensando en la sostenibilidad financiera del sistema, pero pues las personas que saben de economía pues dicen que tampoco vamos a lograr la sostenibilidad financiera del sistema con esta reforma. Entonces, pues no tiene como un beneficio real. Se podría pensar, doctora Paula Andrea, que era como para no entrar de lleno en confrontación con los fondos privados porque hubo mucha resistencia. Lo mismo que pasó con la reforma de la salud, que las EPS pues eran las principales enemigas de cualquier reforma. Entonces, démosle un contentillo a los fondos privados, entonces pasemos parte de los aportes allá para que no desaparezcan y que no crean que nos estamos yendo en contra de ellos. Eso es como la lectura que yo hago, pero al final los beneficios parece que no son tantos. Por eso yo le preguntaba, ¿sería mejor para la gente, inclusive para ustedes, que se cayera la reforma en la Corte Constitucional? Pero sí, hablemos un poquito de las novedades que usted mencionaba, que no son muchas y no es que sean tan buenas, pero tiene novedades la reforma. Sí, hay una novedad, por ejemplo, la pensión anticipada de vejez con 1000 semanas. Esta prestación había sido como muy añorada por muchas personas porque antes de la reforma hablaban de que iba a salir una norma que lo iba a permitir. Y esta pensión anticipada con 1000 semanas, ¿qué sucede con ella? Que las personas se pensionarían pues con estas 1000 semanas y les descontarían del valor de la mesada el aporte para seguir cotizando hasta lograr pues el número de semanas requerido. Entonces, por eso es anticipada. ¿Qué es lo que sucede? Que la pensión anticipada es anticipada por las semanas, pero no por la edad, porque la edad es 62 para mujeres y 65 para hombres, pero es una novedad porque entonces, listo, yo como mujer no tengo las semanas, llego a las 1000 semanas, me reconocen la prestación y me empiezan a descontar de ella para poder cumplir las semanas requeridas. Esto es una novedad que trae la reforma pensional. Paula Andrea Escobar, la gerente, la CEO de Es Tu Futuro Abogados. Es Tu Futuro tiene que ver con las pensiones, tiene que ver con que ya supuestamente uno va a entrar en etapa de ocio y va a empezar a recibir una platica, pero ¿hasta cuándo? Entonces, dijo usted ahorita la sostenibilidad, mejor dicho, ¿hasta cuándo si se puede pensar? No sé si usted lo tiene claro, además que hasta así, porque ustedes son expertos en cálculos actuariales que llaman, tiene más sostenibilidad el actual sistema en el tiempo, o sea, hay plática realmente para los pensionados a más tiempo con ese sistema o con el próximo. Mira, Roger, eso es un tema económico que es bastante complejo y pienso que es un tema que nos podría pues dirimir una persona que sepa bastante de economía, pero nosotros como abogados laboralistas, o por lo menos sí, algunos colegas que hemos hablado del tema, pensamos que este tema pensional no debería buscar la sostenibilidad financiera del sistema, porque si no hubiese tanta corrupción, pues habría dinero para poder subsidiar parte de los recursos que el sistema requiere. Entonces no podría yo decirte cuál de las dos opciones, económicamente hablando, le va a dar más sostenibilidad financiera al sistema de pensiones, porque este dato en este momento no lo conozco económicamente hablando, pues algunas cosas se han dicho en los medios, pero exactamente no te lo podría decir, pero uno como abogado laboralista que defiende los intereses del trabajador y del afiliado al sistema, pienso que no deberíamos hablar de sostenibilidad financiera del sistema, sino de eliminar esa corrupción tan absurda que tenemos para que haya dinero para la salud, para que haya dinero para las pensiones, para que todos estemos bien. Claro. Sí. Corrupción es la clave, Roger. Corrupción, lamentablemente. Lamentablemente. Dijo usted, abogado, somos abogados laboralistas. Unos los define siempre porque tiene que ver con lo laboral, pero lo especializa en lo laboral o lo especializa en lo pensional. Pero voy a aprovechar que usted lo ha dicho, somos abogados laboralistas. Se dio cuenta Paula Andrea Escobar la propuesta de uno de los asesores económicos de la precandidata a la presidencia de la República, Vicky Dávila, que dijo que lo ideal sería que
desapareciera el salario mínimo. ¿Usted qué piensa de eso, desde el punto de vista de su experticia como abogada laboralista? A ver, en el tema de salario mínimo, pues eso es una locura porque desaparecer el salario mínimo, pues entonces, ¿con qué contarían las personas básicamente que tienen, o las empresas inclusive? Eso afecta más a la empresa que al trabajador realmente, porque para el trabajador, pues, listo, trabaja y ¿qué le va a llegar si solamente lo calificarían por metas o por trabajo realizado? Bueno, eso sería una locura, porque además, por ejemplo, yo en mi empresa tengo trabajadores que trabajan todo el día y las metas son difíciles de definir. Entonces, desaparecer el salario mínimo y que las personas devenguen lo que trabajen sería pues una locura. Ajá. Y entonces en ese sentido también le hago la otra pregunta. El trabajo por horas, la contratación por horas. Eso también sería muy desventajoso para los trabajadores porque, porque es que, bueno, las empresas quizás saldrían beneficiadas porque uno dice, bueno, contratemos un trabajador 2-3 horas, pero entonces este trabajador, para poder lograr reunir el número de horas que necesita para subsistir, entonces imagínese el desplazamiento a otro tipo de trabajos, a otro tipo de empleos, pero entonces vamos a terminar trabajando allí 3, trabajando allí 2, y eso pues sería como pensar en mucha evolución para países que quizás tengan unos transportes más eficientes, donde la tecnología sea más inclusiva para muchas personas, pero nosotros con el avance que tenemos en este momento en el país, decir que trabajar por horas y el resto del tiempo no lo necesito, también sería muy desventajoso para el trabajador. Y que se olviden entonces de llegar algún día a su momento de júbilo, de la pensión, porque si es difícil ajustar las horas que se necesitan cotizadas trabajando un tiempo completo e incluso con horas extras, pues imagínense trabajando por horitas. No, desastroso. Desastroso porque hay mucha informalidad en Colombia y por eso es que las personas no llegan a las semanas requeridas. Y, por ejemplo, en este momento las personas que cotizan a BEPS, que son los beneficios económicos periódicos, que hacen aportes, no lo llamemos cotización, sino aportes, son precisamente esas personas que no tienen una relación laboral completa, estable, entonces van haciendo aportes ahí chiquitos y al final de su vida laboral salen con un capitalcito así para una renta vitalicia chiquitica de 40.000 pesos cada 2 meses, 100.000 pesos cada 2 meses, 300.000 pesos cada 2 meses, o sea, la pobreza entonces cada vez más en este país. Claro, pero venga, Germán, esa pregunta me la he hecho yo un montón de veces hacia atrás. En todo caso, hay mucha gente en el país que lamentablemente nunca pudo cotizar por cualquier motivo. Y entonces el hecho de que tenga ahorita la posibilidad de sus 200.000 pesitos a través de sus BEPS, por ejemplo, mensuales, esa persona que no tenía la posibilidad de ni siquiera los 40.000, sino nada, yo pienso, no sé, si el abogado del sombrero o mirar el vaso medio lleno, como se quiera. Entonces yo digo, pero gracias a Dios, por lo menos esa persona que iba a tener 0 va a tener 200.000. Usted de pronto piensa como yo, estoy pensando, ojo, no es porque conscientemente lo quiera hacer, sino porque lamentablemente, fortuitamente, nunca pudo cotizar. ¿Usted piensa que de todas maneras pues vale la pena que esa plática les dé? Bueno, el programa de BEPS, pues sí, si uno lo mira como lo estás analizando, uno diría, pues sí, está aportando ahí un poquito y alguna cosa le va a llegar. Pero miremoslo, por ejemplo, para las personas que vienen cotizando, eso sí vienen cotizando y no alcanzaron el requisito de semanas para pensionarse. Entonces, con la reforma pensional en el pilar semicontributivo se habla de una renta vitalicia, que es prácticamente la renta vitalicia que le reconocen a las personas cuando están en BEPS. La renta vitalicia en el pilar semicontributivo implica que van a tomar los aportes que están en Colpensiones, el capital que está en el régimen de ahorro individual, el capital que haya en BEPS, se une y se reconoce una renta vitalicia máximo del 80% del salario mínimo, que no es sustituible, o sea, no se reconoce a los beneficiarios después de la muerte, bueno, tiene una cantidad de características y muchas personas están aburridas con esta figura del pilar semicontributivo, la renta vitalicia, porque estaban añorando llegar a su edad para reclamar
su devolución de saldos y montar algún negocio, comprar alguna propiedad que le generara algún ingreso mayor, bueno, gastárselo en lo que así se imaginara. Entonces son muchas las personas que hoy están aburridas con el tema de la reforma, porque ya a partir del 1 de julio, quienes no estén en transición y no reúnan requisitos para pensionarse, pues les van a reconocer la renta vitalicia si tienen más de 300 semanas. Y eso va a ser muy pequeñito. Entonces, realmente en este tema hay muchas personas que no están de acuerdo y que los valores son tan pequeñitos que uno diría, ay, Dios mío, ¿será que mejor eso lo invierto en otra cosa? Pero para el caso de estas personas que nunca cotizaron y que empezaron a hacer pues esas pequeñas cotizaciones, algo les llegará. Vuelvo a decirlo, otro dicho, sí. Peor es nada, ¿cierto? Dichos sabios. Pero se me presenta la oportunidad para las personas que han venido cotizando y coticen y por los hechos fortuitos de la vida no pueden al final de su periodo, o sea, hombres 62, mujeres 57, no pudieron terminar las semanas. Entonces viene lo de renta vitalicia, ¿cierto? Es la que, renta vitalicia. Entonces, para que quede claro, entonces, no terminaron las semanas, fueron a colpensiones, hablemos del régimen de prima media, y ay, señor Estado, yo ya cumplí, pero no cumplí las semanas. Entonces, tranquilamente sale con una platica, una plata que también le definen ahí cuánto es de acuerdo con lo que haya cotizado. Eso no es del todo bueno. Hay que esperar, hay que hacer todo el esfuerzo para cumplir las semanas. O la renta vitalicia, pues, es también de la hoja del sombrero. No, la renta vitalicia, de hecho, no conocemos todavía la fórmula para liquidarla, porque el Ministerio de Hacienda es quien la va a establecer, o en su defecto Colpensiones, pero yo pienso, pues por lo que estoy viendo, que va a ser algo similar a lo de los BEPS, o sea que son cifras muy pequeñas. Y recordemos que quienes están en el fondo privado en la actualidad, por ejemplo, que tienen capitales, si en este momento nos están pidiendo 470 millones para un salario mínimo, para una pensión, y la persona no tiene 1.150 semanas para una garantía de pensión mínima, entonces vamos a suponer que la persona tiene 200 millones de pesos y la persona añora esa devolución de saldos. Entonces, ¿qué pasa? Ya entra en vigencia la reforma pensional y como esta persona tiene más de 300 semanas, pues no le van a entregar devolución de saldos y le van a entregar una renta vitalicia que con esos 200 millones de pesos va a ser tan pequeñito que quizás esta persona diría, yo con esa plata me compro mi casa que no tengo, o yo con esa plata pues invierto en una propiedad y me genero una renta superior a la que me generaría la renta vitalicia. Entonces, por eso es que la figura de la renta vitalicia de la reforma pues no es tan llamativa para las personas que no van a lograr el reconocimiento de la pensión. Doctora Paula Andrea, a pesar de que esté en vilo esto de la reforma pensional en la Corte Constitucional, de todas formas, todo lo que esté en curso, como las demandas, como usted decía hace un rato, pues eso tiene que continuar. Hasta que no llegue el 1 de julio, nada se para. Todo sigue normal, todo sigue su curso, porque habrá personas que dicen, no, entonces yo mejor ya no demando, mejor yo ya no hago el traslado, mejor no hago aquello, porque hay que esperar a la reforma. La recomendación es seguir los trámites como van. A ver, la recomendación es, quienes están en demandas, nuestra recomendación es continuarla, porque como no sabemos qué va a pasar con la reforma, vamos a poner un escenario horrible, y es que la reforma se caiga, declaren inconstitucional la reforma, y los traslados que se hacen con la ventana de traslado que se está en este momento dando, también se caigan, y las demandas que desistimos ya son cosa juzgada, entonces no puedo volver a demandar, entonces pues eso sería una irresponsabilidad, uno decir que desiste de las demandas. Nosotros las demandas las continuamos, pero las continuamos y simultáneamente hicimos el trámite del traslado que establece la reforma, pues porque hay que aprovechar estos 2 años. Entonces seguimos con la demanda e hicimos el trámite del traslado para que las personas aprovecharan esta ventana y listo. Quienes no han demandado, pues aprovechar la ventana del traslado si les conviene, o sea, siempre es si les conviene, porque no es un traslado masivo, porque sí, porque me han dicho que es mejor Colpensiones, sino revisar si nos conviene. Pero efectivamente es como aprovecharse tanto de lo que dice la reforma para el traslado, pero continuar con las demandas. Doctora Paula Andrea Escobar, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos dado luces sobre este tema. Mire que tanto que lleva esto la reforma y todavía hay muchas dudas al respecto y nos imaginamos la cantidad de personas
que se comunican con usted con todas estas inquietudes. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor este asunto de las pensiones. Bueno, con muchísimo gusto. Lo que necesiten estoy para servirles y feliz día. Feliz día también para usted. Paula Andrea Escobar Sánchez, abogada especialista en pensiones y también laboralista, Roger. Sí, señor. Bueno, mucho que decir. Bueno, lo que queda claro es que a Paula Andrea Escobar, quien es especialista en el tema de pensiones, no le gusta la reforma pensional y espera que la Corte Constitucional la declare inexequible. La ley que ya fue aprobada por el Congreso de la República y que está en estos momentos soportando más de 50 demandas. Entonces, ¿por qué? Por muchas de las razones que nos ha explicado. Pero como ya nos dijo, cuente conmigo, nuevas dudas al respecto, pues obviamente la tendremos aquí nuevamente con nosotros. Porque Germán, yo no había hecho conciencia. La nueva reforma entra en vigencia en menos de un mes. Imagínese usted. Como sea, esta es de complemento entre los dos regímenes, que yo pensé que lo de la competencia era mejor, y desde ese punto de vista entiendo que esta nueva reforma es mejor porque la competencia anterior, recuerde, no les generó a muchos colombianos la satisfacción, a los colombianos que se quedaron en el régimen privado, la satisfacción que les vendieron desde un principio. ¿Cómo se llama el término con que terminan los abogados cuando les dan la razón al demandante? Los jueces. La ineficacia en el traslado. Ineficacia en el traslado. Sí, tal vez usted recuerde, Roger, cuando comenzó el boom de los fondos privados, a mí me tocó, como a muchas personas, que nos visitaban en las empresas asesores de estos fondos privados y le decían a la gente, usted se puede pensionar cuando quiera. Pero claro, ¿quién no va a querer pensionarse cuando quiera? No, usted no tiene que llegar a los 50 y pico, a los 60 y pico, no, usted antes se puede pensionar, mire que es mejor, y la gente corría y se pasaba sin pensarlo. Y lo que hicieron ellos es que no le contaron la letra menudita, la pequeñita, la letra pequeñita. ¿Qué significa eso? Que para poder usted pensionarse cuando se quiera, tendría que tener un capital altísimo, muy alto, para poder decir que se va a pensionar a los 50 o antes. Y eso no lo logra la mayoría de las personas en Colombia. Dígame usted, 400 millones de pesos habló ella para un mínimo. Imagínense usted. ¿Cuándo la gente va a alcanzar con un salario mínimo, por ejemplo? Bueno, la garantía de salario mínimo se la dan los dos regímenes. En el de prima media y en el fondo privado, al menos salario mínimo, pero hay casos, porque lo hemos tratado con ella en otros medios de comunicación y con otros abogados, en que la gente se gana hasta 10 millones de pesos y termina en el fondo privado ganándose un poco más del salario mínimo. Eso no se compadece. Mientras que en el régimen de prima media, el porcentaje, que lo que llaman ellos la tasa, no recuerdo el nombre, es como el porcentaje que recibe de la gente del salario que recibía, es superior en Colpensiones. Cuando usted dice que la reforma mejor, yo diría que esto de complementariedad no me parece a mí tampoco, yo no estoy de acuerdo, porque antes, Roger, la gente tenía la opción de meterse al fondo privado o meterse con pensiones, y hubo una desbandada. Por eso es que los abogados en pensiones están muy activos con esto, demandando ante las cortes, ante los jueces, esa ineficacia en el traslado, y las ganaban porque a la gente le convenía mejor estar en Colpensiones, y ya hubo una desbandada. Entonces, digamos que ya cuando dejaron pasar, pues venía la demanda, pero el término era 10 años antes y la gente se estaba pasando porque entendieron que les iba mejor con Colpensiones. Aquí, obligatoriamente, si usted gana más de 2.3 salarios mínimos, el resto de plata se va para el fondo privado, le guste o no. Entonces... Sí, ¿qué dice Gloria Luz Gómez Ochoa? Un saludo muy especial para nuestra colega y amiga Gloria Luz. Dice ella, pregunta, entonces si la Corte Constitucional tumba la reforma, volvemos a decirlo, que está en estos momentos a punto de decidir si les da la razón a quienes demandaron la reforma pensional ya aprobada en el Congreso de la República o no.
y la declaran inexequible. Entonces, ¿qué van a hacer con las personas que ya se trasladaron a Colpensiones y que ya han sido pensionadas y que están a puertas de solicitarla? Hay un régimen de transición, Gloria, es clarísimo. Los hombres con 900 semanas, creo que ya hayan cotizado hasta 90 semanas, están en régimen de transición, no los tocan. De ahí para adelante sigue. Mujeres 800 y hombres 1000. Son 800 mujeres, porque pensé yo que iba a decir yo 900 y 750, entonces un poquito más. Ese es. Yo tengo entendido que en los hombres son 1000 semanas. En el régimen de transición, 1000 semanas ya la cobija. Me ha quedado como la duda, Germán, porque es que son 1350 semanas. Entonces, tan poquita la diferencia entre el límite que ha de encontrar o al que ha de llegar, son 350 semanas. Bueno, 750 y 900 nos dice por acá la doctora. ¿Cómo dice? 750 y 900 dice la doctora. O sea, me está dando la razón la doctora. Sí, señor, sí, señor. Sí, porque eso le escuché yo a ella, 900 hombres, 750 mujeres. Si de pronto está ahí, nos puede colaborar con algo más. Vuelvo a aprovechar, por favor, la pregunta de Gloria Gómez, nuestra colega. Dice, entonces, si de pronto la doctora nos puede responder más específicamente. Yo le estoy respondiendo con base en es que está por aquí todavía. Estaba aquí entretenida escuchándolos por si necesitaban algún apoyo. Maravilla. Yo haciendo mi esfuerzo, recordando, pero bueno, yo sí me aprendí la lección. Germán perdió ese perdí cotización. Se perdió eso. Yo sí, 900 los hombres, 700 semanas cotizadas las mujeres que entran en régimen de transición. Entonces, por favor, le responde usted, que es la experta, doctora Paula. Bueno, lo que pasa es que ella seguramente se está refiriendo a las personas que se trasladaron de régimen bajo la ventana de traslado. Entonces, claro, se trasladaron y ya se pensionaron, o sea, porque es que se trasladaron y de una pidieron la pensión porque tenían el derecho, entonces ya se pensionaron. Y después la Corte declara inexequible y dice, bueno, entonces todos los traslados pues no están vigentes porque pues ya fue inexequible, entonces todas las pensiones tampoco van a seguir siendo reconocidas, a lo mejor dicho, se vuelva un descontrol. Por eso es que la Corte tiene que definir en la sentencia los efectos de la declaratoria de inexequibilidad. Entonces, en muchas sentencias de inexequibilidad, por ejemplo, la Corte dice se declara inexequible, pero lo que sucedió durante la vigencia de la norma, mientras se declaró la inexequibilidad, queda vigente. Entonces, debemos esperar es qué va a pasar con la sentencia, porque también podría decir, no, todo eso pues no es válido en este momento, y ¿qué tendrían que hacer esas personas? Demandar la ineficacia del traslado, terminar las demandas que estaban en trámite, o sea, quizás le suspenden la mesada pensional mientras que el proceso termina, o sea, eso no deja de ser pues un alboroto increíble con el tema de los traslados, pero sí depende mucho de qué dice la Corte en los efectos de la sentencia. Complicado. Sí, eso es complicado porque es, mejor dicho, se han redimido bonos pensionales, han trasladado dineros del fondo privado a Colpensiones, han reconocido pensiones, ya han empezado a disfrutar de ellas, han pagado mesadas pensionales todo este rato, pues todo este año, y que la Corte diga, ¡pum!, inexequible todo eso. Entonces, ¿todo ese dinero qué? Pero por eso es que yo les digo a los clientes, no desistamos de las demandas, porque así el traslado de la reforma, pues lo declaran inexequible, pues igual el juez va a declarar la ineficacia, porque la afiliación que se hizo al fondo privado en esa época, por allá cuando Germán decía ahorita que nos engañaron, que nos prometieron, eso sigue siendo ineficaz, con reforma o sin reforma, esa ineficacia sigue. O sea, esos actos que ejercieron esos fondos de mala asesoría, de mala información, eso sigue. Entonces la ineficacia, por eso tenemos que continuar con las demandas, que no sabemos qué va a pasar con esto. Esa pregunta que hace la persona que nos está viendo es totalmente, o sea, es un caos de lo que sucedería con la sentencia de la Corte. Pero usted dijo, si ya está vigente, ya sé qué, cosa juzgada, como se dice de alguna manera,
Eso ya está. Por eso no podemos desistir de las demandas. Ajá. O sea, nosotros tenemos muchísimas demandas en trámite de ineficacia, de traslado, y los clientes ya los trasladamos con la ventana de la reforma, y el cliente ya se pensionó, inclusive como la persona que nos está viendo, pero yo no termino la demanda, no termino el proceso, no desisto del proceso, porque si yo desisto hay cosas juzgadas y no puedo volver a demandar, entonces yo tengo que conservar este proceso hasta que el juez declare la ineficacia, que ya está pensionado. De hecho, los jueces nos llaman y nos dicen, vea, es que tenemos audiencia ahora y esta persona ya está trasladada por la ventana de la reforma y ya también está pensionada. Usted va a desistir del proceso. ¿Por qué? Porque quieren quitarse ese trabajo de encima. Yo que les digo, no vamos a desistir del proceso, porque independiente del traslado de la reforma, independiente de que la pensión ya está reconocida, la afiliación que se hizo en esa época sigue siendo ineficaz, y yo necesito que declaren la ineficacia por si la reforma se cae, esta persona no tenga ningún caos, como la pregunta que nos hicieron. Es como un salvavidas, un plan B. Claro, es un plan B. O sea, si me quitan la pensión porque la reforma la aclararon inexequible y yo me trasladé bajo la reforma, entonces voy y demando la ineficacia y vuelvo y hago lo mismo, solo que es una vuelta más larga. Yo diré algo pues que suena muy temerario, muy malo, que incluso pero tiene que ver con el comentario que estábamos haciendo ahora, hermano y yo, cuando usted supuestamente ya se había ido. Y es que lo engañaron. O sea, el engaño fue una realidad. Nos echaron un cuento tan bien echado que incluso nosotros, yo pienso en mí, yo recuerdo que tenía, cuando era el reportero del Informativo de Antioquia y tratábamos estos temas con harto rigor. Además teníamos una colega que era muy buena en los temas económicos, que se llama Luzmila Arbeláez. Y entonces nosotros, en medio de la emoción, siendo periodistas con la información ahí, Luzmila, y entonces, ¿es verdad? Sí, eso está muy bueno. Terminamos siendo engañados, porque claro, cada quien en ese sistema de competencia, ¿cierto? Es el que caracteriza este régimen que, vamos a decir, le queda desaparecido con la nueva reforma, si la Corte Constitucional así lo decide. En fin, estamos en manos de la Corte Constitucional. En medio de la competencia, ellos hacían lo que tenían que hacer, siendo un sector privado, comercial, mercantil, como los regímenes privados. Claro. ¿Qué hago? Subiendo mi producto. Y si me a vender. Ellos iban a vender y ofrecían cosas y lapiceros. No, ese Juan Machado. A nuestro colega Juan Machado, bien querido, que es nuestro amigo y colega Juan Machado, a venderlo, claro. Y llegaban esas todas bonitas, y a ustedes les llegaban esos hombres todos bonitos, a nosotros, ay, ¿y esa quién es? Viene de Colpensiones, Colpensiones, esas son feas. De porvenir, de protección. Protección, yo que me dejé convencer con protección. Y no, con la boca abierta, simplemente dijo, listo, me cambio, porque cuando eso veníamos del otro régimen, ¿cierto? En fin. Pero lo bueno es que gracias a Dios la norma existe. Doctora Paula Andrea, usted que es abogada, menos mal aquí defendemos mucho el derecho. Gracias a Dios el derecho existe y la posibilidad de que en derecho se puedan, digamos, ¿cómo se dice? Mejorar, ¿cómo se dice? Recuperar lo perdido. Los derechos, sí, recuperar los derechos, exactamente. Así es. Lo duro es la congestión pues, judicial que todo esto genera, pues, y que las personas son años y años esperando el reconocimiento, pero sí, los jueces, pues, por ejemplo, en Medellín tenemos jurisprudencia muy buena, en la Corte también, los jueces son juiciosos, algunos salen con cosas raras, atravesadas, pero finalmente los derechos los obtenemos es demandando. Sí, señor. Bueno. Paula Andrea Escobar, ahora sí, abogada especialista. ahora sí. Ahora sí, yo aquí de chismosita escuchándolo. No, porque porque pronto le trae otra pregunta enseguida, así cambiamos de tema, siempre pasa eso. La gente queda como asentando, qué bueno. Imagínense si nosotros nos quedamos asentándonos casi hasta faltando 10 años para pensionarnos, o sea, 20 años después caímos en la cuenta que había que volvernos a Colpensiones. Imagínense, así es sencillo. Así es. Total. Gracias. Bueno, con mucho gusto, feliz día. Chao. Muy bien, ojalá, muy bien, ahí está. Ojalá que Gloria Gómez haya quedado satisfecha con la respuesta que le dio la especialista.